¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de En Comisión, cerrando una semana que definimos como de baja intensidad. ¿Por qué? Porque esperábamos que, a priori se esperaba que el miércoles hubiera sesión para tratar la ley de hojarasca, que finalmente obtuvo dictamen el martes. La idea era, bueno, darle dictamen el martes, el miércoles llevarla al recinto. Bueno, finalmente hubo cambio de planes, la ley quedará para la primera semana de mayo. No hay mucho apuro de parte del oficialismo para tratarla, pero bueno, por lo menos tienen el dictamen conseguido el martes pasado y ya todo listo para llevarla al recinto. En la previa, bueno, que hay la semana que viene, nada menos que la presentación del jefe de gabinete para dar su primer informe ante el Congreso de la Nación, que será por la Cámara de Diputados. Le tocaba al Senado, optó por la Cámara de Diputados. 4.800 preguntas, pero bueno, ya saben cuál es el tema recurrente que va a hacer ese día. Y ayer la confirmación del presidente de la Nación de que estará presente, tal cual había dicho al día siguiente, de que el jefe de gabinete había anticipado que vendría a la Cámara de Diputados. Él estará presente acá, veremos a ver cuál es la modalidad, de qué manera, si estará en el palco, cómo será ese miércoles, que será un miércoles, todos esperan. Ya se inició la cuenta regresiva para ese día porque está la máxima tensión ahí puesta, pero también hay otros temas como el anuncio del gobierno y el anuncio y la confirmación, porque se mandó el proyecto de reforma electoral. Un montón de temas que vamos a ir desgranando con mis compañeros a lo largo de las próximas 2 horas. Primero vamos a los títulos y después nos metemos de lleno en el programa. El jefe de gabinete al Congreso, lo que decíamos, presentará el informe 145 sobre la marcha del gobierno como lo establece la Constitución Nacional. Traslado de mascotas en servicio de transporte público, impulsado por la cartera liderada por Luis Caputo. Reforma electoral propone eliminar las PASO, cambiar el financiamiento e incluir ficha limpia. Esos son los temas, como decíamos, uno de los temas de esta semana. Y otro de los proyectos presentados esta semana es para limitar las tasas municipales. Establece una prohibición expresa de crear tasas sin vinculación directa con un servicio estatal individualizado. Costó, pero salió. Esos son los títulos de esta jornada y ya les presento a quienes me acompañan, comenzando por Verónica Benaim. ¿Cómo estás, Vero? ¿Qué tal, José? Hace semanas que no ¿Cómo te estamos va? juntos. ¿Eh? Hace semanas que no estábamos, nos compartíamos. No, pero 7 días. 14. Ah, porque nos tocó un feriado en Sí, el sí, medio, así tenés que- razón, 14 días. Qué palabra difícil que... Individualizado. Ahí va, ahí va. Ahí salió. Con muchas novedades, ¿no? Y con mucha expectativa de lo que va a ser la semana que viene con la llegada del jefe de gabinete de Manuel Adorni. Recién, antes de terminar el programa de la bancada con Mauri cantando y Gonza Solabarrieta, estábamos repasando las últimas novedades, porque también hay respuestas de la justicia, ¿no? El juez Rafecas acaba de archivar, de cerrar la causa por el viaje a Estados Unidos de la esposa de Manuel Adorni, que es un poco lo que desata toda la Claro. polémica respecto a la figura del jefe de gabinete Manuel Adorni, y justamente el funcionario acaba de hacer un posteo que en un ratito lo vamos a repasar, si te parece. Muy bien, y hoy estamos con Guido Braslaski. Bienvenido, Guido. Los viernes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí con ustedes. Lo mismo digo. Con vos. Lo mismo digo. Eh, ¿Cómo no? aquí estamos, con Vero, desde ya. Ah, con me Verón. parecía. Sí, por Ah, supuesto. Pero bueno, no favor. compartimos tantas veces, pero sí, a veces. Así es. A veces sí. Viendo Un cómo gusto. son los viernes aquí en DTV. ¿Viste? Son de lo mejor porque Sí, hacemos sí, un sí. raconto de lo que fue la semana. Una semana que, como decíamos, fue de baja intensidad, pero Se esperaba otra no cosa, es que como no pasaron dijiste, cosas. pero bueno, vamos a ver cómo desenvuelve, y creo que la expectativa la semana que viene va a estar con la visita del jefe de gabinete Manuel Adorni, ¿no? Ahora, esta... Más el presidente. Claro. Claro. Claro, ese Ahora, es el esta fundamento. Condimento. resolución judicial de Rafecas posiciona muy diferente ya la llegada de Adorni la semana que viene. Y el gobierno espera que ese sea el inicio de buenas noticias en la materia, que no han habido en esa materia justamente, pero bueno, la expectativa de que cambien los vientos a partir de lo que sea la presentación de este miércoles.
Yo digo siempre, es un poco la sensación de que le quedó al presidente de lo que fue el 1 de marzo, ese tan agitado que tuvimos, esa asamblea legislativa, y que para el oficialismo fue una sensación de haber ganado. En el momento, a todo el y la sensación general fue esa, de que le había ido bien al presidente. Si bien en el momento parecía como que era un escándalo el enfrentamiento que tenía con la oposición, pero bueno, así todo, me parece que el presidente se pone quiere calzar la defensa personal e imbuir del apoyo que él genera o de su influencia al jefe de gabinete. Habrá que ver si es lo más conveniente. Yo creo que en el gobierno no están tan convencidos de que sea lo mejor. Milei, que vendría ya por tercera vez al Congreso en un breve, corto espacio de tiempo, sí. ¿No? Vino, como bien decías, el 1 de marzo, pero anteriormente ya había venido para la jura de los diputados, justamente para remarcar ese apoyo que tuvo la Libertad Avanza en las urnas en las elecciones de octubre, y que ahora nuevamente viene al Congreso de la Nación a respaldar al jefe de gabinete Manuel Adorni. Yo creo que con esta buena noticia judicial, y hay otra noticia que también favoreció al gobierno en las últimas horas, que tiene que ver con la definición de la Cámara de Trabajo vinculada a la reforma laboral, que le da la derecha a que la ley siga vigente. Recordemos que se habían suspendido 83 artículos por pedido de la CGT, en este caso, que hablaba de que iban en contra de los derechos del trabajador. En primera instancia se le había dado la derecha al pedido de la CGT, pero en segunda instancia salió a favor del gobierno. Hoy está vigente, básicamente. Sí. Claro. Es una buena noticia para el Sí, gobierno. recordemos, el 1 de marzo llegó el presidente también con un contexto favorable, le ha ido bien en extraordinarias, ¿no? Claro. También. Llegaba con envión. Sí. Ahora, bueno, estas algunas buenas noticias judiciales que dice Vero, pero en un clima quizás un poco más complicado para el gobierno, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno. Sí, totalmente. El balance. Pero ya de por sí el presidente estaba contabilizando, mientras hablabas, Guido, a propósito de lo que decía Verónica, esta sería, a ver, ayúdenme, es la 6ª vez que viene como presidente de la Nación, el presidente al Congreso. De por sí ya es el presidente que más estuvo a esta altura de los tiempos en el Congreso. Vino la primera vez cuando asumió. Diciembre, después se fue, hizo el discurso afuera, pero eso, bueno, contabiliza como que estuvo. Sí. Después estuvo el 1 de marzo del 24. Sí. Después estuvo el 15 de septiembre de ese año, tercera vez. Después estuvo el 1 de marzo del 25. Después no vino para presentar el presupuesto ya acá, pero lo hizo desde el gobierno. Hizo una cadena nacional con el presupuesto. Una cadena nacional, correcto. Pero sí vino en diciembre, la 5ª vez, a la asunción de, como decías, el recambio legislativo. Recambio, y ahora, después el 1 de marzo. La 6ª, y esta va a ser la 7ª vez. Pero esta vez es una circunstancia excepcional, absolutamente. Claro, sí. Una cosa es venir 1 de marzo, es la obligación, las veces que vos enumerás, y otra el contenido político de lo que es el apoyo al jefe de gabinete Manuel Adorni, muy cuestionado. Se lo daba con salida a plazo fijo, se decía después de Semana Santa se va Adorni, se va... recordemos la secuencia, el reemplazo, ¿no? Exactamente. Lo sostuvieron a rajatabla los hermanos Milei, Javier, el presidente, y Karina Milei. Es del riñón absoluto de Karina Milei, que quiere seguir teniendo el jefe de gabinete a Manuel Adorni, eso está claro, ¿no? Sí. No, y además yo vuelvo a insistir con esta resolución judicial de alguna forma, porque también algunos especulaban que ponían esta fecha de la presentación, que lo tiene que venir a hacer para cumplir con la Constitución Nacional. Sería la primera vez que Adorni se presenta como jefe de gabinete también y brinda un informe de gestión desde que asumió en ese cargo que dejó Guillermo Francos el año pasado. Pero algunos decían, la verdad que estiran o ponen una fecha muy larga porque se especula con que no llegaría al Congreso de la Nación. Decían, ¿qué pasa si hay alguna medida judicial en el medio, un procesamiento o alguna cuestión en el medio? Se especulaba mucho con esa situación. Por eso resalto un poco esta posición que toma, en este caso, recordemos que son varias causas, no es la única causa que está afrontando Adorni.
pero de alguna forma bastante positiva en ese sentido. Seguro, de todas maneras era la causa más endeble, digamos, Sí, porque, sí. bueno, esta era la parte de haber subido, ¿no?, a su esposa al avión presidencial. En definitiva, el presidente todos habían dicho, el presidente quiso subirla, me parece que tenía la potestad de hacerlo y bueno, en este caso, bueno, zafó de una. No es, a como veníamos no es un dato menor. Pero bueno, hay algunas cuestiones que la ley, el proyecto, la causa que avanza en manos de Ariel Lijo, bueno, va a una pronta, que dicen antes del Mundial, sería una citación que tocará en algún momento. ¿Y cómo, Dicen y cómo está jugando la justicia, ¿no? También hay una visión política en cómo han caído las diferentes causas que se está jugando en el medio de partido judicial de alguna forma. Y dicen que hay una citación en los próximos días, quizá la próxima semana, de la escribana, ese personaje tan añorado por los medios. Sí, los medios la extrañan ya. Fue una aparición fulgurante y después la llamaron a silencio. Ahora tendría que volver a aparecer y bueno, se frotan las manos. Sí, de todas maneras sigue encaminada el cuestionamiento del crecimiento del patrimonio del jefe de gabinete en poco tiempo. Todo eso sigue en la investigación judicial. Y por otro lado, el posicionamiento que va a tener la oposición en el día miércoles. Todavía no está confirmado porque no está el llamado oficial de a qué hora va a ser. Se espera que sea por la mañana. Yo no sé si es 10:30, pero por la mañana, en fin. Pero bueno, la oposición también está viendo cómo llevar o encarar este día tan importante, teniendo la figura de Manuel Adorni. Si encararían por el tema de su situación judicial específicamente, o si avanzarían en algo que muchos consideran que es importante, la situación de la gestión de la administración de Javier Milei y sobre todo el contexto de crisis económica. Así es. Pero bueno, vamos, sí. Una reflexión es, una cosa es lo que podemos hablar los periodistas, se habla de la política, el oficialismo, la oposición, en la superestructura política y mediática sobre el caso, y otra cosa es cómo impacta en la gente de a pie también, ¿no? Claro. Si esto afecta tanto la imagen de Adorni, que parecía encaminarse a ser el candidato a jefe de gobierno porteño dentro de 2 años. Y ahora, eso por un lado, y por otro, cómo afecta ahora con este compromiso que es bastante inusual, pero bueno, Javier Milei es un político diferente, eso es innegable. Atar quizás tanto la suerte a su jefe de gabinete, que debería ser su fusible y no abrazarlo Milei para después, si prospera el tema judicial con Adorni, terminar pagando un costo. Así es que ya no le está pagando, ¿no? Así es. Bueno, el tema de Adorni, no crean que lo dejamos acá, vamos a seguir hablando a lo largo del programa, la presentación del jefe de gabinete, pero ahora pasamos a un proyecto que a mí en particular me interesa muchísimo, aquellos proyectos que cuando vi de lo que íbamos a hablar, me fijé a ver cuántos proyectos hay sobre el tema, no esto específicamente, pero sí sobre las mascotas, que de eso vamos a hablar. Y hay 56, o sea, veamos, es un número, pero bueno, nos va a hablar. Sí, me voy a poner más sweet y quería tocar este tema porque es un anticipo un poco de uno de los proyectos que va a tratar la Comisión de Transporte, que se va a reunir la semana que viene, el día martes a las 14 horas. Tiene una gran cantidad de proyectos en el temario, muchos de ellos de resolución, otros de ley, pero yo me detuve en este porque particularmente tengo a mi gatito, que es un gran viajero, el Güero, y dije, bueno, me parece que está bueno repasarlo. La iniciativa fue impulsada e ingresó el año pasado en la Cámara de Diputados, en marzo específicamente, y es impulsada por gran parte de diputados del PRO que hoy son mandato cumplido, ¿no? Pero sigue vigente Silvana Giudice, que en ese momento era parte de las filas del PRO, hoy en las filas de La Libertad Avanza, y básicamente es una de las impulsoras de esta iniciativa. Lo que busca es establecer un marco legal a la situación del servicio de transporte, de traslado de las mascotas, específicamente en lo que tiene que ver con el transporte público de media y larga distancia, mayoritariamente micros y trenes.
y también lo que tiene que ver con perros y gatos, básicamente, para enfocar. El objetivo es autorizar el traslado de estos animales domésticos en el transporte público, bien lo decíamos, y ingresó el año pasado. Pero hay un antecedente a esto porque no es que no está funcionando hoy en el país. Hoy en el país hay una resolución que firmó la Secretaría de Transporte en diciembre del 2025, o sea, posteriormente a que ingrese esta iniciativa al Congreso, donde se oficializa a través de la resolución 2076 que se habilita el traslado de las mascotas en estos transportes públicos específicos, que son trenes y colectivos. Y se establecen diferentes pautas, ¿no? Como por ejemplo, cuántos cupos, hay máximos de cupos de la cantidad de mascotas que pueden subir a un transporte particular. Por ejemplo, el cupo máximo es de hasta 10 pasajes por destino para el traslado en cabina. Yo estoy muy acostumbrada a esto porque en las líneas aéreas ya sucede. Yo viajo muchísimo a Tierra del Fuego y me llevo al Güero y hay un cupo. En la línea aérea, el Güero, sí, el Güero es mi niño gatuno. En la línea aérea... ¿El Güero o Güero? Güero. Güero. Güerito. ¿Con H o con G? Güero, con G. Vieron que Güero porque es un gatito naranja, para mí es rubio, pero en México a los rubios y a las rubias le dicen güeros y güeras. Bueno, el Güero viene desde ahí su origen del nombre. Sí. En las líneas aéreas, por ejemplo, en la de bandera, aerolíneas argentinas, el cupo máximo es de 3 mascotas en la cabina. Y tienen que tener un peso mediano o chico para poder viajar en cabina, arriba del avión, y no en bodega. En bodega van, digamos, los animales más grandes, los perros más grandes, etcétera. Pero el cupo es 3 en lo que tiene que ver con el transporte de trenes y micros, te permiten un máximo de 10 pasajeros. Es decir, que si 10 pasajeros, un viaje, quieren subir 10 mascotas, pueden hacerlo. Pero hay condiciones que establece esta iniciativa y que son las mismas que establece la resolución en sí, ¿no? Tienen que tener un contenedor obligatorio, debe viajar adentro de un transportín, el Güero tiene su transportín específico, o un contenedor cerrado, tipo una jaulita, que garantice la protección de la mascota, y se permite que viaje un solo animal por pasajero mayor de edad, claramente, porque bueno, generalmente la mascota va en la jaulita o en el transportín, o en la falda de la persona, va sentado, va en la falda, o abajo del asiento. Entonces necesita estar, no es que va suelto por el transporte público. En la falda siempre dentro de la jaula. Sí, en la falda siempre dentro de la jaula, no está suelto el animalito. No, nunca suelto, aunque han habido algunos casos que a veces uno ve hoy en las redes sociales que ya no sabe si son de inteligencia artificial o verdaderos, pero se han visto. Bueno, después es obligatorio portar, y esto es importante, portar y exhibir los papeles de la mascota, ¿no? Lo que tiene que ver la actualización con la vacunación. Generalmente en los gatitos es la triple felina y la antirrábica. Y también un certificado que te lo tiene que firmar un veterinario que diga que la mascota está apta para viajar. ¿Y cuánto cuesta llevar una mascota? ¿Lo mismo que un pasaje? Un montón de plata gastas. ¿Sí? Es un montón de plata. No, mira, en la línea de bandera, un tramo de vuelo hacia Tierra del Fuego te sale 45.000 pesos. Ok. Obviamente no sale lo mismo que el pasaje tuyo, no te quiero explicar cuánto sale el pasaje de Tierra del Fuego. Más por 3 días, imagínate. Claro, como llevar un bolso adicional en bodega, un equipaje. Sí. Pero vos después tenés que el certificado de vacunación está bastante salado. El de vacunación, el certificado de constancia de que puede viajar esa mascota. Eso te lo cobran los veterinarios a su criterio y tampoco es muy barato. Claro. Y en lo que tiene que ver con estos viajes dura 10 días. Tiene el certificado que te dice que podés viajar con el animal, dura 10 días. Bueno, y por último, las empresas prestadoras están autorizadas a fijar una tarifa específica por el servicio que debe ser informada, y esto no sé si se cumple demasiado, pero debe de ser informada digamos, al público, teniendo en cuenta el tema de la Defensoría del Consumidor. Así que bueno,
Esto es una de las iniciativas que vi que estaba en el temario, me pareció que estaba buena para tratarla un viernes y en la previa a lo que va a ser la Seguro, comisión. claro. Y distender un poquito la situación de una semana que sí es verdad no fue tan intensa, pero Claro. me pareció que estaba bueno recordarlo. Y sí decir que hay una resolución vigente. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también hay una autorización. De hecho, no sé si han visto que en los subtes muchas veces viajan las mascotas. Claro, sí. Ahí se puede viajar sin el transportín, de hecho. Ujú. ¿Ah, sí? Ah. Y obviamente ¿Y la se mascota... puede llevar perro? Claro. ¿Perro? Sí, Alguna sí. vez he visto perros arriba del Sí, subte. se puede. Han viajado, sí. Claro, pero el gato más vale que lo lleves en... Y el gatito porque- es más complejo. Sí, porque sí. si no se te Sí, escapa sí, y... sí. Vero, ¿sabés todo? Estás para poner una columna de consulta. El portal de la... Una consulta, De Vero. consultas, viajar con ¿te mascotas parece? y vos respondés Y yo todo. respondo. Una columna Y Vero te responde. Y porque son mediática. muchos años ¿Y ya. cómo de- se comporta? de viajar. ¿Cómo la llevan el viaje? Es Se complicado, estresan, se los gatitos se estresan, los estresan. gatitos se Y estresan. los perros también se estresan. ¿Y cómo Sí, se- pero el pero- gatito es más, viste, le cuesta bastante. Él ya está acostumbrado porque tiene una madre que va, viene, se mueve por todos Claro, lados. No le sí. queda mucho, Una no le queda pastillita, otra. algo para sí. que... Hay como unas gotitas para Gotitas. sedarlos, pero muy mínimo. Yo hace mucho tiempo dejé de darle Sí. para sedarlo de alguna forma. Pero no, sí, viajan. Y podés creer que viajan un montón, porque leía los fundamentos del proyecto y decían eso. O sea, en los últimos años, sobre todo de la pandemia, esta parte, las mascotas se han considerado, o sea, Claro. son parte esencial de la vida de una persona, Claro. de una familia. Claro. sí. Así que hay una conciencia de mucha responsabilidad en cuanto al vínculo con la mascota y de esto de si viajo y me lo puedo llevar conmigo, me lo llevo, me hago cargo y no lo dejo, Claro. digamos, No me digas, claro. Está tirado muy bien. por ahí o en algún rincón porque es parte de la familia. Así Totalmente. Yo añado un pequeño Sí. ejemplo que lo conozco para viajar a la provincia en vacaciones o lo que sea. La gente que tiene perrito, me ha pasado en la familia, hay que subirse a la combi famosa, que que uno viaja en combi, no en el transporte. Ujú. No sé cómo es en el transporte público, pero en general la gente se sube a la combi. Tal Ahí cual. lleva mascota y cobra. Si no cobra un pasajero, cobra Claro. medio pasajero. es por que lo menos. es un pasaje aparte en realidad. Es un costo importante, Te sí. cobran un costo importante, pero bueno. Así que es otra de las vi que había varias, le quieren cambiar el nombre al aeropuerto de Ezeiza, Ajá. ¿Qué quieren poner? Raúl Alfonsín, Ah, bien. proyecto de Karina Banfi. Sí, entre ese es otras. el martes a las 14. Martes a las La 14. comisión. Y después también quieren, hay otro de los proyectos que está vinculado con las patentes extranjeras o las licencias extranjeras. Son varias iniciativas las que están ahí. En una comisión que, me parece que Sí. tiene un tema importante Seguro. pendiente, que es el impuesto al combustible, ¿no? Ah. Pequeño detalle. Pequeño detalle. Bueno, vamos ahora a un breve corte y después seguimos con más En Comisión. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Orden del día.
De lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley.
Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos en comisión y decíamos que esta semana calificábamos tal vez injustamente que había sido de baja intensidad, y digo injustamente porque bueno, hubo trabajo en comisiones, hubo 6 comisiones, se reunieron, mucha informativa. Aquellas comisiones que conducen miembros de la oposición y que bueno, que aprovechan para llevar invitados y para llevar temas que tienen que ver con algo con la coyuntura, como por ejemplo ayer se hizo en la Comisión de Economía que conduce la diputada Julia Estrada. Nada menos que se trató el tema con invitados, el tema de los despidos, de la crisis que afecta a las pymes, a todos esos sectores. Se habló, por ejemplo, de los despidos de FATE. Hubo representantes de FATE. Bueno, fue muy interesante lo que fue todo el debate. Se hizo bastante larga, aparte porque, bueno, uno decía, la veía como debutando como presidenta de una comisión en esas características a Julia Estrada, que le costaba contenerlos a que dejaran de hablar o pedirles que se limitaran. Al final tuvo que hacerlo porque, bueno, se estiró bastante, arrancó a eso del mediodía y después se estiró mucho tiempo. Forma parte de la agenda de la oposición, ¿no? Claro. La crisis económica y social que se está atravesando en Argentina y en este caso con representantes y trabajadores de empresas, muchas de ellas que han cerrado sus puertas y han dejado a los trabajadores en condiciones de no haber cobrado indemnizaciones ni salarios, como lo decía anteriormente, ¿no? Como en el caso de los trabajadores de Aires del Sur de la provincia de Tierra del Fuego, que hace 2 meses están tomando la fábrica porque la empresa presentó quiebra y ellos quedaron básicamente sin cobrar nada. Hoy están vendiendo rifas para poder sobrevivir. Y, bueno, en ese marco está lo de FATE. Y estuvieron, ¿no? En la comisión. Estuvieron ayer hablando y están varias empresas. Recordemos que se estima que son más de 20.000 las empresas que han cerrado en este tiempo y que son unos 300.000 trabajadores los que se... De los registrados. De los registrados, claro. Del empleo registrado, exactamente. Empleo registrado. Sí, estaba, bueno, FATE, textiles y otros sectores también industriales, como decía, electrodomésticos. Electrodomésticos. Me llamó la atención también un caso, una fábrica de cerveza. También. Que decía que producían 200.000 litros de cerveza para 2021, el partido de San Martín, y ahora están en 40.000. Sí. Es decir, una caída del uso de la capacidad instalada, sobre todo el sector de la industria, que salió el índice, el EMAE, ayer o antes de ayer salió el EMAE, con datos muy malos de la industria, ¿no? Que es el sector que más genera empleo. Esa es la preocupación, ¿no? Lo dicen múltiples economistas, incluso gente que apoya al gobierno, como Arriazu, ¿no? El gran problema es que el gobierno nacional dice que hay un crecimiento de la actividad. El tema es que las actividades que crecen no terminan de derramar en la cantidad de gente que
se está quedando sin empleo, o en las actividades que generan mucho empleo, como por ejemplo, digamos, la industria, el tema de la construcción, el si todo eso se viene abajo, el comercio es una cadena, se viene también abajo porque baja el consumo, y eso es uno de los puntos que está impactando en lo que tiene que ver con los distintos sectores. Y por otro lado, también la apertura de importaciones es otro de los temas que surge frente a los productos locales. Yo ponía el ejemplo, y otra vez no me va a salir la marca del termo de Blue Milagro. No, Peabody. ¿Cómo es? Peabody. Peabody, otra vez, no me sale. Que ayer estuvo el representante... Dante Do Sun Choi. Choi, sí, exactamente, diciendo que básicamente en Argentina hoy se está importando basura porque muchos de los electrodomésticos que están ingresando ni siquiera alcanzan las normas IRAM, que son las que certifican la calidad de esos productos que están entrando. ¿Sabes la historia de Dante Choi? Vamos a cortarlo. Del señor Choi. Sun Choi. Es coreano. Es coreano él. Es fundador de Peabody, hace 20 años que está en el país. Y la historia de él es de lo más interesante. Ahí está, expuso ahí. Ustedes saben que el padre, vamos a hacerlo rápidamente, la historia de él, porque vale la pena, es de película. Ya la van a ver en película, se las voy a spoilear antes. Digo porque es... seguramente ya la están produciendo. Claro, el padre lo agarró la guerra allá en Corea, estuvo prisionero de los japoneses, ese hombre. Después se escapa del campo de concentración, vuelve a su pueblo y estuvo 6 meses, tardó caminando, se fue hasta Corea del Norte, recorrió toda Corea hasta llegar allá. Estalla la guerra civil allá en Corea. Se impone el comunismo, se impone en el norte, claro. Él no era comunista, claramente, y entonces él vuelve, se escapa y va hacia Corea del Sur. En el camino lo agarran los norteamericanos y no le creen que él no era comunista y va a otro campo de concentración del cual se escapa y finalmente viene a la Argentina. ¿Y por qué viene a la Argentina con toda la familia? Porque había leído el libro Corazón, que era muy famoso allá en Corea, y entonces ahí, bueno, le describía cómo el protagonista venía desde Italia a Buenos Aires, y entonces él se ve que prendió mucho coreano por ahí, el sueño de ir a la Argentina. Se viene para la Argentina, busca un buen lugar para vivir, se va a Fuerte Apache, que no estaba tan pesado como ahora, pero empieza con la reparación de bicicletas. Y ahí monta una empresa, quiebra con su empresa y 4 empresas terminó armando, empresitas estamos hablando, el padre, y bueno, le generó el emprendedurismo a su hijo, que terminaría fundando Peabody, y ahora trata de no fundirse. No el padre Peabody. Claro. No, la fundó el hijo. El tema es que ahora, por lo que yo tengo entendido, la buena empresa... Historia, muy buena historia. Sí. Bueno, también de cómo se puede, si están las condiciones dadas, se puede emprender y se puede prosperar. Claro. Además, por lo que cuenta José, un capitalismo genuino, no haciendo negocios con el Estado. Exactamente. ¿No? Porque ahí se hacen millonarios todos fácilmente, sino... por la vía del emprendedurismo. Y esto que vos decís de las condiciones que la empresa, por lo que tengo entendido, cerró la planta en Argentina y trasladó todo a Paraguay. Claro, porque tiene diferentes le conviene importar condiciones directamente. Para importar desde ahí. Veamos lo que decía desde La Libertad Avanza el diputado Adrián Ravier de La Pampa. Tuvimos la primera reunión de la Comisión de Economía en este año 2026. Y nos hemos propuesto armar un diagnóstico de cuál es la situación de empleo y desempleo en la Argentina. La situación, como sabemos, es dual. Por un lado, hay sectores que están experimentando una transformación, una reestructuración, un proceso de cambio. Y por otro lado, hay sectores dinámicos, como puede ser la energía, la minería, el agro, la agroindustria, los servicios profesionales, la parte inmobiliaria, el patentamiento de automóviles, de motos también. Hay varios sectores dinámicos. En la jornada de hoy hemos tenido prácticamente 20 invitados de Unión por la Patria que han mostrado quizás el sector más sensible de este cambio.
Es una parte de la Argentina que está sufriendo esta situación de cambio. ¿Cuál es el cambio que estamos experimentando? Por un lado, el cambio tecnológico, que es un desafío en todo el mundo, pero también estamos experimentando un cambio de modelo. Hay un cambio de la Argentina cerrada, proteccionista que hemos tenido por décadas, a una economía abierta, donde nos estamos conectando con los Estados Unidos, con un acuerdo comercial, con la Unión Europea también a través del Mercosur, y esto está abriendo oportunidades de empleo. Se nos abren mercados para 700 millones de personas, por ejemplo, solamente con la Unión Europea. Hoy, las personas que han llegado nos han manifestado la situación más compleja. Y es súper importante, creo yo, escuchar a estas personas que nos planteen su situación para nosotros tomar nota. Creo que todos han pedido baja de impuestos, han pedido bajas de tasas municipales, han pedido eliminar ingresos brutos. Y esa es parte de la agenda del gobierno de Javier Milei. No han pedido privilegios en grandes partes, en gran parte creo que esto es importante, algunas personas lo dijeron, pero también ha habido una cantidad de personas que pidieron volver a la economía cerrada, que pidieron terminar con la apertura económica. Esa es la parte con la que no estamos de acuerdo y que nosotros cuestionamos. Para adelante quedan las reformas estructurales. Si queremos bajar impuestos, necesitamos que Unión por la Patria nos acompañe en los proyectos de ley que vamos a ir presentando en los próximos meses. Las reformas estructurales es lo único que le va a dar a esta Argentina mayor competitividad, y creo que ahí está el desafío. El diputado Adrián Rabier, bueno, dando la postura de La Libertad Avanza, y recordemos que en esta Comisión de Economía que se reunió en el día de ayer, una larga, extensa reunión en la que, bueno, estuvieron todos los sectores afectados por la crisis económica. Bueno, planteó al final de la misma la diputada Estrada que, bueno, todo lo que habían conversado, todos esos temas, iban a definir la agenda que van a elaborar a lo largo del año. Ella hablaba de temas como control aduanero, composición textil, control de normas INRA, aranceles, importación de ropa usada, por los temas, valores, criterios de la aduana y ley de emergencia PYME eran los temas que van a tratar de abordar a lo largo del presente año. Veamos lo que decía desde la otra vereda la diputada Kelly Olmos en el programa Pasos Perdidos. Mira, la verdad que fue muy, muy conmovedora porque, bueno, ver a los actores directamente afectados en la actualidad por una apertura que en algunos casos excede lo que es exclusivamente la regulación, porque están muy impactados por el contrabando y por la falta de control de calidad en términos normativos. Realmente fue, vuelvo a decir, conmovedor y muy triste ver trayectorias de vida, trayectorias de desarrollo tanto laboral como empresario que expusieron su destrucción, ¿no? Que están o al borde de la destrucción o ya atravesando el cierre de sus unidades de trabajo. Vamos a intentar todas, hemos tomado nota de todas y cada uno de los planteos donde pensamos que es posible incidir y vamos a intentar hacerlo, digamos. Pero hay cosas, la mayor parte de las que están planteadas, que son resorte del Ejecutivo. A la diputada Kelly Olmos, bueno, se planteó todo una discusión en la reunión de la Comisión de Economía, por eso decíamos, terminó pasada las 3 de la tarde o alrededor de las 3 de la tarde, una que había empezado al mediodía, pero bueno, por lo menos todos pudieron expresarse y surgen ideas, hay muchos proyectos sobre el tema, veremos el tema de la emergencia PYME es uno de ellos, veremos finalmente si en algún momento dado se da el debate para avanzar con la cuestión más adelante. Veremos si termina Me gustaron, José, sucediendo. estos dos segmentos, el de Kelly Olmos y el diputado de La Libertad Avanza de La Pampa, porque mostraron el contraste, claro, ¿no? Entre las dos miradas, porque uno dice, La Libertad Avanza, ¿qué dice de esta destrucción industrial? Y no dice, está mal la destrucción industrial, dice qué es lo que tiene que suceder porque el mundo, como dijo el diputado,
es la parte de la economía que está sufriendo un cambio de modelo y tecnológico, claro. un cambio de tiempo. O sea, de alguna manera está diciendo, esta destrucción es lo que tiene que suceder. ¿No? Entonces, una construcción después, de un nuevo paradigma, de un nuevo mundo. Claro. Y hay sectores que sí que están funcionando. Recordemos, lo que se advierte es, Vaca Muerta funcionará bárbaro, el agro funcionará muy bien, ya venía funcionando muy bien, pero no generan puestos de trabajo. Claro. Entonces va creciendo la desocupación. A mí, en lo personal, ¿no? Cuando se habla de conurbano, como que el conurbano es el otro, ¿no? El otro. Sí. Mi impresión es que cada vez todos somos el conurbano. Las ¿no? provincias están devastadas. Y se habla desde un centro, de una supuesta periferia, que no es tal. Ese centro puede ser tal, pero es una minoría que dentro de poco se va a encontrar, no sé, en un edificio torre de Puerto Madero, hablando del conurbano que lo rodea. Sí. Pero, bueno, debates. Sí, tiene que ver con los impactos en las economías regionales, en los sectores productivos de las provincias, y esto hace que esté la situación complicada, no en el conurbano, sino ya en muchos lugares del país. Sí, podríamos abundar, pero... Sí. Sí, no, realmente fue una de las reuniones de esta semana que fue, digamos, el martes un martes intenso, muchas reuniones de comisión. El miércoles se preveía esa reunión de hojarasca, esa sesión para tratar de hojarasca. Por eso no se habían diagramado comisiones durante la jornada. Solamente se habían puesto a las 10 de la mañana la comisión de cultura. Claro. Finalmente quedó el día libre porque finalmente se suspendió el lunes, ya se sabía que no iba a haber sesión. La semana que viene hay ya constitución de comisiones bicamerales. Va a haber la próxima semana, ya hay convocatoria. Recordemos, el martes que viene arranca a las 10:30 con una reunión de Derechos Humanos y Garantías, la comisión de Horacio Pietragala. Van a invitar a organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, sindicatos y centrales sindicales, para abordar la situación del derecho a la protesta social, dicen. Bueno, ya vemos, la oposición avanza con los temas que le interesan en aquellas comisiones que obviamente maneja. Transporte, que tiene todo el tema que ya habías abordado, Verónica, en el bloque anterior, y a partir de las 14 empiezan la constitución de las bicamerales, que es un reclamo que se venía haciendo para que se constituyeran. Arranca a las 14 ya del lado del Senado, del otro lado del Palacio Legislativo, la bicameral de control de los fondos de seguridad social. Qué comisión, ¿no? Porque FAL. Claro, justamente ahora que la reforma laboral ya se pone en marcha, vuelve a estar vigente el FAL. Claro. Bien que y es la se que ponga. controla y el FAL debe ser controlado por esta bicameral. Entonces va a arrancar, van a designarse autoridades, entonces a las 14 horas en el Salón Ilía del Senado de la Nación. Después a la misma hora, a las 15, van a hacer reuniones breves todas para que vayan constituyéndose las siguientes. Arranca otra la bicameral de la Defensoría del Pueblo. Que sigue vacante desde el año 2009. Claro, el último defensor del pueblo era Mondino. Exactamente. Estamos hablando de qué año, ¿de año 2010? 2009. Bueno, y que amagan, ¿no? Con varios postulantes que no se termina concretando quién ocupa ese cargo a nivel nacional. Así es, muy cerca. El año pasado estuvo muy cerquita de concretarse nuevamente. Quedó ahí en la puerta. Qué curioso, ¿no? Algunos cargos que uno dice no son los cargos centrales del gran asunto político argentino. Totalmente. Y es muy curioso. Desde el AGN, no digo que no sean muy importantes, pero el AGN, el defensor del niño, defensora del niño, defensor del pueblo. Sí. El Procurador General de la Nación. Ese es un poquito más pesado, te diría. En la justicia. pero sí. Estos cargos no están en la primera línea de fuego, ¿no? Claro. Deberían ser cargos cubriéndose con acuerdo político, mínimo. Que claramente no es la el corte, acuerdo no político son los miembros de la corte. Claro, el acuerdo político se ve que es muy complicado porque atraviesa todas las gestiones. Exacto. La complicación. Sí. Y defensor del pueblo tiene que ser alguien de la oposición, puesto en ese lugar. Estuvo también cerca en tiempos de Cambiemos,
el nombre era Humberto Rollero, expresidente del bloque peronista en su momento. Y al final, cuando estaba todo arreglado, en un momento se desarregló, porque es así. Tuvo la oveja Sabini también en algún momento, claro. cerca de quedar. Y al final no se pusieron de acuerdo. Y ahora mencionás el defensor, o en este caso era la defensora de la niñez, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, está en el Senado. Yo creo que no va a prosperar porque el oficialismo claramente no la quiere y esperan a que caiga la foja cero. Sí, para volver a ¿Recordás insistir. el nombre? Era una exfuncionaria, no me acuerdo, era una exfuncionaria de Kicillof y esa es la cuestión. Es alguien que es del progresismo que no quería... Sí, ahí quedó, de hecho de esto hablábamos el año pasado y de golpe, temas que salen de la agenda porque ahí van quedando en el cajón, ¿no? Que claramente, obviamente, en este caso el oficialismo no la quiere y bueno, le pone los impedimentos que pueda hacer para que no prospere. Es lo que hacen los oficialismos cuando avanzan el juego un cargo. Tiene lógica. Pero bueno, no pudieron frenarlo en diputados. Ellos, recordemos, la voz cantante del oficialismo era Nicolás Mayoraz, que decía todo el tiempo que no se habían respetado los acuerdos establecidos y cuestionaba que la elegida no había sorteado las preguntas que habían María hecho. Paz Bertero. Pues, sí, esa es, María Paz Bertero. Bueno, finalmente eligieron a ella, eligieron a los adjuntos, pero necesita que se complete el ciclo en el Senado. Ahora, con un donde peronismo ahora muy el oficialismo tiene todos los votos. Tiene el número. Claro, porque está claro que este es el gobierno no peronista que tiene un mejor Senado, realmente. No lo tuvieron, no lo tuvo Macri, no lo tuvo de la Rúa y tampoco lo tuvo. Músculo parlamentario importante tiene hoy la Libertad. Pero basado en un fuerte apoyo a Javier Milei en el interior del país. Claro, ¿no? Exactamente. Es un fenómeno notable, ¿no? Totalmente. Amplió las bancas de la mayoría de las provincias. Ganó, 7 de 8, ¿no? Sí. De provincias. Que por eso es lo que los libertarios dicen siempre. Bueno, ojo, no se compren la historia del conurbano, en el interior se vive otra situación. Es una larga discusión que pero después la seguimos. Es un argumento interesante. Es muy válido, sí. Y antes de irnos a la pausa, la despedimos a Vero. ¿No te quieres quedar? Ya estaríamos para empezar el fin de semana, capaz. Arranca el fin de semana. Gracias, chicos. Un placer compartir con ustedes. Un gusto. Bueno, ahora vamos entonces a una breve pausa y después seguimos con el tercer bloque de En Comisión. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.
Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre.
El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos en comisión y hablábamos de uno de los temas de la semana que claramente fue la reforma electoral que la anunció el presidente a punto de partir desde Israel hacia la Argentina el lunes pasado. Puso un posteo en X diciendo que bueno, al día siguiente el Poder Ejecutivo iba a mandar al Congreso la reforma electoral y detalló de qué se trataba, que iba a tener la derogación de las PASO. Dijo que también iba a tener la novedad fue que iba a incorporar a ese proyecto el tema de ficha limpia y bueno, el otro tema que ya se sabía, el que tenía que ver con el financiamiento de los partidos políticos, que bueno, eso también se había manejado, se había barajado en el último tiempo. Bueno, finalmente al día siguiente fue anunciada, fue tal cual se preveía, se presentó en el Congreso de la Nación, entró, la novedad fue que entró por el Senado, muchos esperaban que entrara por diputados. Bueno, finalmente ese es uno de los temas que se va a tratar y lo consultábamos al diputado Nicolás Mayoraz, que esto decía sobre la reforma electoral. Un tema para mí fundamental antes de entrar en los ejes centrales de la reforma es que esta ley no puede ser una ley que siga la lógica de las leyes ordinarias del Congreso, incluso con las que hablábamos recién, que cuando uno pierde va y la judicializa. Porque aquí no es un programa del gobierno y oficialista y que lleva a que la oposición tenga que marcar su posición contraria y oponerse. Esta es una ley electoral, una ley de reforma de los partidos políticos que, si usted mira en los últimos años, todo el Congreso ha intentado modificar. Es decir, se ha intentado modificar más de una vez los ejes centrales de esto, es decir, modernizar los partidos políticos, transparentarlos, revisar la fuente de financiamiento de los partidos políticos. Siempre ha estado en el debate. Bueno, el gobierno quiere, Javier Milei lo propuso también, lo dijo siempre, vamos a trabajar sobre esto. Entonces, los ejes principales, que yo creo que aquí no hay lógica de oposición ni oficialismo, sino de qué herramientas le damos a la ciudadanía para elegir a sus gobernantes, para elegir a sus representantes. Por eso es que planteamos la eliminación de las PASO, porque a 16 años de sanción de la ley de PASO, lo que se demostró es que ese motivo que tenía la política y que lo expresaba, fortalecer la vida de los partidos políticos y darle más participación, terminó siendo al revés. Los partidos políticos se desentendieron de una tarea que les corresponde, que es la de definir sus candidatos internamente, y se lo trasladaron a la sociedad. Le trasladaron a la sociedad un problema que los partidos no sabían o no quisieron resolver. Y terminó siendo una encuesta cara, porque la pagan todos los argentinos, no los afiliados de un partido. Con la suspensión que hicimos en el 2025 de las PASO se demostró de que realmente no había ningún inconveniente, que cada partido, cada fuerza política, frente electoral, estaba en condiciones de resolver la situación sin necesidad de exigir que todos vayan a votar obligatoriamente poniendo una fecha más en el cronograma electoral. Por eso decimos, si funcionó bien en el 2025, es hora de hacerlo
de hacerlo ya definitivo. Por eso se plantea la derogación definitiva. Creo que es un punto muy valioso de la ley. El otro tiene que ver con la ficha limpia. Es decir, hemos hablado, lo hemos intentado, le dimos media sanción en diputados a ficha limpia y ahora, bueno, tiene que estar en la reforma electoral. Tenemos que poner de una vez por todas una exigencia que se da en un montón de ámbitos. Se da en el Poder Judicial, se da cuando usted saca un carnet de conducir, hasta le exigen, digamos, que no tenga antecedentes penales. Bueno, para ser electo también tiene que haber esa exigencia. Y además el presidente Milei dobla la apuesta, dice que no sea solamente ficha limpia con relación a ciertos delitos, hagamos ficha limpia con todos los delitos dolosos. Entonces es una innovación también que creo que va a ser bien recibida por la ciudadanía y debería ser aceptada por los partidos políticos, al menos los que en su momento lo plantearon también como necesario. Entonces creo que yo soy muy optimista de que esto lo podamos pasar y se pueda aprobar en diputados, obviamente, y en el Senado, porque ahora ha cambiado la mayoría y creo que tenemos las condiciones como para hacerlo. El otro tema de la reforma es el Parlasur. Ustedes recordarán que cada 4 años elegimos a parlamentarios del Mercosur, que nadie sabe bien ni quiénes son, ni para qué se los elige, ni por qué el Estado gasta plata en eso, cuando el Parlamento del Mercosur funciona de un modo que no es el que todavía debería tener en el mercado común del sur, de los países que lo integran, y donde otros países del Mercosur implementaron un mecanismo distinto de elección indirecta. ¿Qué es lo que busca con esto? Es decir, suspendemos la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, que significa un costo enorme de plata en la impresión de boletas, y se los elige directamente la propuesta de la ley en forma indirecta en la proporción que tienen en la Cámara de Diputados. Esa sería la modalidad. Es decir, los diputados deberían tener una carga extra porque no se les paga aparte para ser representante de sus espacios políticos en el Parlasur, hasta que todos los países armonicen su normativa y establezcan un mecanismo de elección y que el Parlasur funcione realmente como un parlamento que hoy no cumple esa finalidad. Escuchábamos al diputado Nicolás Mayoraz hablando de lo que viene, el debate que viene, que ya arranca la semana que viene en el Senado. Primero le damos la bienvenida a Silvia Reicher. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, hola, qué lindo compartir con Guido. Nunca tuvimos un programa digo, juntos. Pero qué gusto. Es nuestra primera vez, Guido. En este escritorio, por lo menos. En este escritorio. Hemos compartido en la sala de periodistas. Sí, claro. Te voy a contar una novedad para que sepas. Por ahora no arranca la reforma política en el Senado. Bueno, en el Senado decidieron empezar con las negociaciones primero. Digamos, no hubo un espacio negociador previo al envío del proyecto, como se hace con otros proyectos, como se hizo con reforma laboral o en otros proyectos. Entonces, ese periodo se va a tener que hacer en el Senado antes de llegar a las comisiones. No quieren ir a las comisiones sin acuerdos mínimos. Obviamente que en todos los puntos no van a llegar a acuerdo, van a priorizar otra agenda. Priorizan los fondos buitres porque están muy exigidos con el tiempo, necesitan aprobarlo antes del 30, por eso va a haber el miércoles sacan dictamen en un plenario de las comisiones de Economía e Inversión y de Presupuesto. Primero se tiene que constituir Economía, va a estar Bartolomé Abdal al frente de esa comisión. Y van a priorizar salud mental, donde estuvieron hablando en una reunión entre los bloques, el oficialismo y los bloques dialoguistas tienen más acuerdo. Y el tema de los pliegos de los jueces. Se van a dedicar todo mayo a ese tema. Y siguen negociando propiedad privada. Creen que ahí va a haber un punto un capítulo de propiedad privada de todo el proyecto que no va a salir, que es el tema de los barrios populares. Está muy, muy resistido que se pueda establecer suspender los 10 años de desalojo. Que se prohibía los 10 años de desalojo, porque se puede ser una catástrofe. Ven mucha conflictividad social con respecto a ese tema. Y se va a modificar, obviamente, el tema de que se le permite a los extranjeros comprar tierras. Ahora lo tienen limitado a 1.000 hectáreas. Quieren que no sean 1.000, pero tampoco sean... Que no sea el 15 ni el 100. Infinito, claro. Algún término intermedio, poner algunos límites. Quiere decir que los primeros proyectos que va a tratar el Senado, pensar reforma electoral para junio o después del Mundial.
Sí. Porque bueno. en política se divide siempre. Bastante para adelante, ¿no? Ajá. Sí, yo hablaba con alguien del Senado, influyente del Senado, y decía, tenemos todo el año para hacerlo. Tiene que tener en lo cuenta. mismo que me dijeron a mí. Así es. Y me dijeron una frase que me lo dijo una referente muy importante. Acá mandan los números. Y sí, obviamente, como debe ser. Pero bueno, hablamos de la reforma electoral y de eso nos va a hablar entonces Guido, que tiene todos los datos que faltan para completar esto que nos acaba de decir, anticipar Silvia. Sí, correcto, José. Vos algunas de estas cosas las comentaste, las trajimos aquí en placas tratando de pasar un poco el limpio. ¿Qué es lo más importante de este proyecto de ley de reforma electoral? Y nos centramos en la eliminación de las PASO. Sí. Porque sería un cambio muy importante, por lo menos respecto de los últimos 15 o 17 años de cómo hemos ido a votar. Sí. Ingresó por Senado, como estábamos comentando. Las PASO fueron creadas en 2009, ley 26.571, después de las elecciones legislativas de ese año. Sí. Recordemos las elecciones legislativas que para el kirchnerismo, gobernaba Cristina Kirchner, fueron un golpe duro porque perdió en la provincia de Buenos Aires con la lista de Francisco de Narváez. Claro. Que tenía también adentro de esa lista estaba Felipe Solá y estaba Mauricio Macri, ¿no? Entre otras figuras en aquel momento, después del conflicto con el campo, ¿no? Hace entonces el gobierno de Cristina Kirchner, llama a un diálogo político después de perder las elecciones, pues se le pedía diálogo, era una demanda de la oposición. Dice, bueno, ¿quieren diálogo? Acá tenemos diálogo. Hicieron bastante, le salió bastante bien. Que lo condujeron por donde ellos quisieron. Claro. Y sacaron esto adelante, que era un plan que tenía Néstor Kirchner. Aquella que no, la figura que no quiso, no aceptó, creo que fue la única que no aceptó ese diálogo político, fue Lilita Carrió. La única que no fue a Casa Rosada. Sí, pero igual los radicales votaron en contra, no querían la ley de los PASO, porque decían que era para arreglar la interna peronista. Claro, claro. Lo que buscaba, en ese contexto, lo que buscaba el kirchnerismo era que nadie después se metiera por afuera, obligar a competir en primarias, y después algo que sigue vigente hoy, que el presidente y el vice son una fórmula que después no se puede, es inamovible, ¿no? Algo que sería razonable en la política es, bueno, competimos vos y yo, y el que gana es candidato a presidente y el segundo es vice y un tipo de acuerdo político, ¿no? Dirimimos de esa manera. Acá no se puede, ¿no? Es como un poco lo que pasó dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Que Patricia Bullrich fue la candidata y Horacio Rodríguez Larreta se queda con su sector prácticamente afuera de todo, ¿no? Claro. Bueno, decíamos creadas 2009, elecciones legislativas impulsadas por el gobierno de Cristina, hablaba de transparentar la selección de candidatos y democratizar la vida interna de los partidos políticos. Se utilizaron por primera vez en 2011. Habían dicho que no lo iban a hacer en 2011, pero después hicieron un decreto y lo hicieron en 2011, ¿no? Se supone que iban a dejar pasar ese primer turno, que se iban a aplicar, que no era para ya aplicarlo de inmediato el año que viene, pero bueno, hecha la ley, luego se hace la trampa. Ya que estamos, ya usemos función electoral, actúan como un filtro, las PASO, exigen a las agrupaciones alcanzar un piso del 1,5 de los votos válidos para poder competir en las generales. Y permiten dirimir también las pujas partidarias. Claro. Pero está en debate que, mientras algunos las defienden como una herramienta de participación, otros critican el costo económico. Lo veíamos recién al diputado Mayoraz de La Libertad Avanza diciendo que además son una encuesta cara. ¿Qué es lo que se dice? ¿Terminan funcionando? No, al final nadie se presenta. Hubo algunos casos, igual que sí, que hubo internas, ¿no? Bueno, Juntos por el Cambio. Sí, Juntos por el Cambio. Hubo interna presidencial ahora. Sí. Y hubo interna presidencial la famosa de Macri, Ernesto Sanz y Elisa Carrió. Sí, que se sabía que ganaba Macri, pero pero bueno. Hubo.
Un dato que publicábamos en la semana era un dato que respalda esto que dice el oficialismo, es, por ejemplo, que el 68% de las listas que tuvieron presencia en las elecciones legislativas de estos 15 años que se han dado, no tuvieron interna. El 68. O sea, solamente el 32% sí tuvo interna. Y otro tema que yo estuve viendo, no en los primeros años, sino en los últimos, que hay mucha diferencia de cantidad de votos entre los que van a votar en las PASO y los que van en las generales. Hay una cantidad impresionante. Siempre son... Un 20% yo vi que era de diferencia. Sí. No sé si tanto, pero en puntos porcentuales un 5% por lo menos. Un poco más, ¿eh? De gente que no va en las PASO. En un y contexto dice, bueno, de una caída importante del presentismo. Sí, en general, digo. En general, ¿no? Que no está llegando al 70%. Lo cual está mostrando un desencanto de la gente claro. A la hora de ir a votar, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí está el debate entonces. Esto último, encuesta cara, dice el oficialismo. Muchos en algún momento le hemos definido como que es una encuesta, las PASO. A mí lo que me gusta es que limpia. Lo que le rescato es que limpia, ¿no? Un poco limpia la oferta. Y resuelve las internas. Y a las generales llegan también los que han pasado el piso. Me acuerdo, creo que en las últimas elecciones para jefe de gobierno porteño había 17 listas. Claro. Sí. ¿Se acuerdan lo que fue el debate televisivo? Con 17 candidatos. Claro. Después quedaron 5, ¿no? Claro, porque realmente... No, acá fueron todos porque no era para las PASO. No. Con las PASO suspendidas, ¿no? Sí. Y es verdad que una de las cosas de las leyes electorales más importantes y que, bueno, más bienvenida y que mejor han caído en la sociedad han sido la de los debates presidenciales. Claro. Sí. Y justamente por eso coincido totalmente en el hecho, lo bueno de las PASO es que limpia un poco el panorama. Es un aspecto que seguramente que es de lo mejor que tiene, ¿no? Totalmente. Por lo menos. Totalmente, porque los debates presidenciales, por ejemplo, imagínenselos que los que se han hecho, los últimos que se han hecho, eran entre 6 candidatos presidenciales. Ahora, imagínense entre 12 o 15, que es lo que la cantidad que se igual, presenta. ojo que la reforma electoral no los pone como obligatorios, ¿eh? ¿En los debates? Los debates ¿Te presidenciales. modifica esa ley? Sí, también. ¿Modifica la ley de debate presidencial? Sí. Dice que se pueden hacer, pero no dice que son obligatorios. Claro, si te dicen se pueden hacer, entonces ya deja de ser obligatorio. Exactamente. Bueno, esa es otra... Está redactado que se entiende, yo no lo leí eso. Sí. Está redactado que se entiende porque hay una ley que regula los debates electorales. Exactamente, ¿no? dice que se podrán hacer debates. O sea que es tan amplia la reforma que mandaron. Claro. Tiene tantos aspectos. Claro, que me parece que es una cosa que va a levantar polvareda, evidentemente. Porque, insisto, es una de las cosas que más aceptó la gente de todas las leyes que se han hecho, porque, bueno, la de las PASO es una discusión de políticos, claramente. O sea, más allá de que uno esté de acuerdo o que estén bien o mal, que bueno. Pero la gente... en última instancia aceptaría no ir a votar o puede no gustarle porque es una cuestión una obligación. Si vos no tenés las PASO, tenés que hacer algún sistema para que los partidos que no tengan internas no terminen influyendo en la interna de otro partido. Claro, que no sean obligatorias. Si no son obligatorias es un problemón. Es un problemón porque en las optativas te pueden ir a votar de otro partido y cambiarte el candidato que vos... digamos que va a elegir los que quieren votar en esa interna. Siempre se especula, ¿no? Que la gente va y participa el que está interesado en la interna de una fuerza que le parece una interna atractiva. Claro. ¿No? Claro, y puede llegar a suceder, claro, eso es muy imaginar cosas que puedan llegar a ver, pero que no se pueden descartar, ¿no? Que todo un sector que no tenga interna... y bueno, vamos a votar a Está claro que no hay ningún candidato. sistema perfecto, ¿no? No. Claro. Que le cierra a todo el mundo y bueno. Yo digo, al final termina imponiéndose el sistema que más le conviene al que puede imponer su punto de vista para obtener el poder o conservarlo. Claro. ¿No? Sí. Después se buscan argumentos que
vienen bien al asunto. Pero bueno. Y esto que decíamos de que es tan amplia el proyecto de reforma electoral, cambia también el financiamiento de las campañas y introduce la cuestión de ficha limpia, ¿no? Son otros de los ejes fuertes. En cuanto a financiamiento, es un montón más lo que se puede aportar los privados, ¿no? Sí. Claro. Está viendo, es un cálculo. ¿Le pone tope? Pasa Sí, tiene un del tope. 2% del módulo electoral, que lo define la Cámara Nacional Electoral, por la cantidad de electores, es una fórmula. Sí, sí, Pero pasa de ese 2% al 35%. un montón. Es un montón. Millones y millones podrán poner las empresas y los lobbies, los sectores de poder para financiar Las campañas. a los candidatos que les conviene. Que también es otro de los aspectos que el kirchnerismo, que gobernaba en 2009 astutamente, le cerró la puerta después de la experiencia de Narváez. Claro. Porque Narváez era un rico empresario, es un rico empresario, que invirtió millones en esa campaña. Claro. Le fue bien además porque recogió Era el el momento momento, político, sí. no fue solo campaña. Pero hizo una campaña, si la recordamos, muy buena, publicitariamente. Con Sí, cantidad de era muy espacios buena. en medios audiovisuales, y eso se financió con recursos privados. Claro. Entonces después el financiamiento que hizo el kirchnerismo buscó que no aparecieran un candidato por afuera y que no pudieran financiar los privados. Sí. Ahí viene el reparto en medios audiovisuales que Así vemos es. hoy día. Ujú. No, y aparte acá sacan los espacios gratuitos, Claro. Claro. que a los partidos Los chicos va a invalidar. los perjudica un montón. Invisibilizar. Los va a invisibilizar y eso está claro. Por eso es la resistencia también de esos sectores. Me parece que sí, que va a tener... va a tener que pelearla bastante el oficialismo la manda por el Senado, a lo mejor que puede tener más chances, pero no se le va a hacer tampoco sencilla. Yo tampoco la veo fácil, ¿no? Claro. Además de que requiere mayoría absoluta, es decir, no la mitad más uno de los Claro. presentes en cada cámara, con quórum, sino la mitad de cada cámara, Claro. No, por ser una reforma Claro, electoral. Tiene 37 votos positivos en el Senado y 129 en diputados. Exactamente. Y recordamos que ya una ley como fue una ley electoral, como fue ficha limpia, se cayó el año pasado. Sí. Y hubo una otra ley electoral que no me la estoy acordando en este momento, pero que llegó a 36. 36-35 ganó, recuérdemela, en el Senado. Y la reforma de Macri, de que tanto se discutió en 2016, de la boleta única electrónica, Claro, bueno. hasta ahí. que llegó al Senado y la Ficha voltearon. limpia Senadora, fue la la- que la- se la- cayó así. No, ficha limpia le faltaron dos votos inclusive, sí. Pero hubo una que ganó 36-35 y... ahí no me acuerdo. No era boleta única pasó, pero allá, el miércoles ¿Hace cuándo fue estábamos eso? recordándola, el año pasado. Pero bueno, ya nos vamos a acordar el próximo bloque y la vamos a decir. Ahora vamos a un breve corte para recordar a ver cuál era esa ley que tuvo 36 votos y después volvemos y se lo contamos. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño,
servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso.
La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos en comisión y hablamos mucho de la presentación del jefe de gabinete. El próximo miércoles va a ser la primera presentación que tenga en el Congreso de la Nación, con todo lo que trae aparejado, no solamente que sea su presentación, sino por todo lo que lo ha rodeado. Pero bueno, ahora nos metemos de lleno nuevamente en el tema con unas placas que trajo Silvia sobre las presentaciones en general de los jefes de gabinete. Vamos a hablar en general, pero vamos a contar un poquito cómo hacer la presentación de Manuel Adorni. Así es. Veamos. El jefe de gabinete, Manuel Adorni, se va a presentar el próximo miércoles. El horario estimado es entre las 10 y las 11 de la mañana, con una duración de 6 horas. Es lo que pretende el oficialismo. Es lo que estuvo hablando desde jefatura de gabinete con la presidencia de la Cámara. Sí. Va a haber una exposición de 1 hora de Adorni, un poco más, un poco menos, y después va a haber 3 bloques de preguntas opositoras. Y cada bloque va a ver respuestas del jefe de gabinete, Manuel Adorni, de 20 minutos. Va a tener para responder todas las preguntas. Es un poco más o menos lo que es habitualmente. Lo que se hace habitualmente y lo que está por reglamento. La primera tanda entonces es los bloques más chicos. Los bloques más chicos, exactamente. Entonces va a venir, y Adorni va a venir a hablar sobre la marcha del gobierno como lo establece el artículo 101 de la Constitución. Bien. Vamos a nuestra segunda placa. El presidente Javier Milei anunció ayer, estuvo en un streaming de Neura, y anunció ayer que va a venir. Sí. No va a ser la primera vez que venga al Congreso fuera de su obligación de venir los 1 de marzo. Vino para la asunción de los legisladores en diciembre. Claro, claro. Sí, recién decíamos que es el presidente que más estuvo en el Congreso claro, a esta altura. Presentó el presupuesto en el 2024. Le contabilizamos 7, con la que viene van a ser, si viene, 7 presentaciones en el Congreso. Él anunció que iba a venir. Así que no hay por qué dudarlo. Seguramente se va a ubicar como lo hizo cuando vino a la asunción de los legisladores, al lado de su hermana Karina Milei, en un palco que está enfrente, no arriba, sino enfrente de el estrado. Lo va a ver. Y ahí lo puede ver en directo como hizo aquella vez. Claro. Generalmente se estila eso para los funcionarios, bueno, ahí estuvieron también sus padres cuando fue que vino para dar el discurso el 1 de marzo. Sí, bien. Bueno,
hasta ahora ningún presidente había venido a dar, Acompañar. a observar el informe de su jefe de gabinete. Es un hecho inédito, ¿Es como inédito? tantas costumbres que inauguró Milei desde que asumió. Sí, de un día la vamos a enumerar y son un montón. Pero aparte el hecho de que, bueno, el cargo del jefe de gabinete fue creado para que fuera una suerte de fusible respecto del presidente de la nación. Por eso es extraño que acá viene el presidente a proteger al jefe de gabinete. No observar, proteger no lo puede proteger porque... Pero de alguna a manera... dar su respaldo. De alguna manera, claro, con su respaldo trata de imbuirlo de lo que decíamos al principio, del aura presidencial, como para, miren, estamos acá. Se estima No sé. que va a estar solo en su presentación y no se va a quedar para la etapa de las preguntas. Y son 6 horas, y son 6 horas, tendría la... Sí se va a quedar, dicen Karina Milei. Ujú. Los legisladores, vamos a nuestra tercera placa, los legisladores realizaron 4.800 preguntas que ya se sistematizaron en 2000, Claro. porque había muchas repetidas. Claro, lógico. Se estima, digamos, la mayoría se está refiriendo a su causa judicial que tiene, la justicia está investigando su crecimiento patrimonial, tema de unos departamentos que compró con hipotecas, viajes al exterior, aunque ya tuvo, respecto al viaje que fue su esposo al viaje presidencial, ya la justicia esa causa la cerró, y otras preguntas vinculadas también a la investigación del caso Libra y otras preguntas a la gestión del plan económico, del aumento de las tarifas. Muchos hay de rutas que hacen los legisladores de las provincias, que pasa con tal ruta, tal otra, y después sobre el tema también de la ley de discapacidad y la ley universitaria. Sobre eso generalmente están la mayoría de las preguntas. También están vinculados a la posición de la Argentina con respecto a la guerra en Medio Oriente. Sí. Otra de las preguntas que hay. Sí. Vamos a nuestra siguiente placa. Adorni da un informe, ya lo decíamos, de 1 hora aproximadamente, entre 40 minutos y 1 hora, sobre la gestión de gobierno. Él puede agarrar 2 o 3 temas y ahí referirse y hablar lo que él considere necesario. 1 hora es un montón, realmente, pero... Sí, veremos a ver cómo... O 40 minutos me dijeron de 1 hora aproximadamente. Sí, puede Se ser, estima puede ser. que tiene 1 hora para hablar según reglamento, pero puede hablar menos. Sí. La figura del jefe de gabinete fue incorporada a la reforma constitucional de 1994 y recién se aplicó en 1995, siendo su primer jefe de gabinete Eduardo Bauzá en el gobierno de Carlos Menem. Digamos, una figura muy importante de ese gobierno. Claro. Y con muy buen diálogo político con la oposición. Claro. Y una figura central también en el tema del acuerdo cercana. para la reforma de la Constitución. En general los jefes de gabinete son personas muy cercanas al presidente de la nación y bueno, Bauzá era muy cercano a Menem, Marcos Peña muy cercano a Mauricio Macri, en este caso Manuel Adorni también cumple ese requisito, es muy cercano a los Cristian militares. Colombo muy cercano a De la Rúa, y Alberto Fernández cuando asumiera una mano derecha de Néstor Kirchner, era muy cercano. Claro. Sí. Hasta que se peleaban era muy cercano. Sí, claro. Después del conflicto del campo hubo un antes y un después. Un antes y un después, y al poco tiempo se fue y asume Sergio Massa. Claro, así es. También Santiago Cafiero con Alberto Fernández muy cercanos también. Sí. Y bueno, sí, Sergio Massa se fue mal, muy mal, con Néstor Kirchner, hasta el punto que al poco tiempo, a los 2-3 años, le arma un partido político y se presenta por afuera. Y le gana. Exactamente. Vamos a nuestra siguiente placa. ¿Qué dice la Constitución sobre referido al jefe de gabinete? Dice que tiene que concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de las cámaras, para informar sobre la marcha de gobierno. Y en nuestras últimas placas vamos a decir que antes de nuestra última placa igual voy a comentar algo. Ningún gobierno, ningún jefe de gabinete, ningún gobierno cumplió la cantidad de veces que tenía que venir al Congreso.
Algunos más, otros menos. Los más cumplidores, por una estadística que estuve mirando ayer, fueron Jorge Capitanich y Marcos Peña. Y Marcos Peña. Claro. Marcos Peña vino varias veces. Nuestra última placa vamos a contar que el último jefe de gabinete que concurrió al Congreso fue Guillermo Franco, quien expuso en la Cámara de Diputados el 27 de agosto del 2025. 2 meses antes había ido al Senado y se retiró muy ofendido, peleándose con la senadora Fueguina Cándida López. Cándida López, sí. Ahora, no sé, en esto que decís de los que cumplieron y los que vinieron, ¿no se sobregiraron los constituyentes del 94 poniendo que tiene que venir una vez por mes? Yo lo hubiese puesto una vez por año en cada cámara. ¿Una vez por año? A mí me parece... 1 o 2 veces por año estaba bien. Pero hoy es una vez por mes a una cámara y a otra una cámara y a otra. Yo lo hubiese puesto, ¿no? Qué sé yo, cada 3 meses o cada 3 meses, trimestral, pero no una vez por mes es mucho. A mí me parece... No, me parece... No, ahí no... me parece que está justo porque aparte es una vez una vez cada 2 meses en las cámaras, me parece, pero aparte es un error de parte de que esto lo entendió re bien Agustín Rossi, que por su tiempo acá en el Congreso, de que te conviene venir siempre hasta que los aburras, porque cuando ya venís todos los meses ya no tienen preguntas para hacer, porque acá nos sorprendemos que hay 4.800 preguntas y ya siempre es récord. Pero bueno, vienen a las perdidas. Claro. Entonces, bueno, vas acumulando preguntas. ¿Cuándo asumió? En noviembre. Viene, a él el año pasado ya no le correspondía venir porque tiene que ser desde marzo hasta noviembre. Sí, lo que alteró ahora es que le correspondía no la Cámara de Diputados, sino el Senado. Yo estuve averiguando a ver si estaba mal, me decía, mira, está mal que no vengan, que es lo que en general hacen, o no hacen, no vienen. Entonces, no es algo que nadie vaya a objetar que venga a diputados, cuando la última vez que vino, como dijiste recién, vino a diputados. Así que, por más que llama la atención que venga a diputados, teniendo en cuenta que en el Senado tendría, o sea, que es la Cámara más beligerante. Pero claramente el gobierno está claro que entiende que es un ámbito más propicio porque claramente entiende que la sociedad se va a poner del lado del más débil, el más atacado por 200 diputados que lo van a igual tienen un límite los bloques para hablar también. Claro, sí. Creo que pero gritar pueden gritar todo el tiempo. UP que tiene 68 minutos. Sí. Claro, se pueden decir muchas cosas, ¿no? 68 minutos igual. Sí, claro. Igual cada legislador tiene 5, no más de 5. Habrá que ver si la oposición se organiza, que es lo que decían que iban a hacer, como para ver cómo llevar una estrategia común. No sé si lo van a hacer. Había quienes decían que, por ejemplo, que un sector que quería preguntar fundamentalmente por el tema que nos ocupa, y Unión por la Patria que quería preguntar 70-30, 70% claro, con preguntas que tengan que ver con... A lo mejor era una buena táctica. Con el hecho gestión. Claro, en sacarlo del tema del que va a venir preparado. Pero Unión por la Patria, el tema de los créditos hipotecarios no se quiere meter mucho porque tiene varios legisladores que también sacaron con el mismo sistema que otros diputados también accedieron al sistema de créditos que le daban a los funcionarios públicos. Pero no va a poder evitar que los otros bloques sí lo hagan, le pregunten y van de rebote la van a tema cayó un poco. Cayó un poquito, ¿no? Sí, bueno, pero bueno, veremos a ver si lo reflotan en esa jornada. Y después hay que ver porque que venga el presidente tiene un peso. Claro. Exactamente. Y según lo que haga, en la forma en que se manifieste, lo que diga, puede tener una centralidad importante el presidente por sobre otras cosas que si no tendrían otro curso, ¿no? Claro. Creo que deberías... es una apuesta también de la Casa Rosada o de Milei también poder incidir en la percepción de la opinión pública respecto de lo que va a ser esa sesión, ¿no? Sí. Quizás viene a confrontar al kirchnerismo como lo hizo el 1 de marzo directamente, ¿no? Que eso fue parte de una estrategia.
Sí, sí. Claro, hay que ver qué es lo que pasa, a ver qué posición asume también el bloque La Libertad Avanza. Yo lo que sé es que los bloques aliados al gobierno, mudos, van a hacer sus preguntas, pero no Claro, van a asumir sí. una defensa férrea del No, jefe no, de seguramente, gabinete. claro, para qué meterse, evidentemente. Pero bueno, es toda una incógnita el papel Más, del el PRO presidente. no quería ni que quería que lo presente por mesa entradas y que no venga. Claro, sí, sí. Bueno, Que también puede hacerlo. en esta aclaro. historia de los presidentes, Sí, claro. yo me acuerdo de años, pero hace muchísimos años, de haber estado acá en el Congreso y sabiendo que la modalidad, porque la modalidad ha ido Sí. cambiando, o sea, eran de sesiones en las que se sesionaba y en determinado momento pasaba a ser informativa, entraba el jefe de gabinete, pero previamente trataban sus temas. No eran diferentes sesiones. Y tengo en la memoria de saber que el jefe de gabinete estaba, en tiempos de Menem estoy hablando, creo que era Enrique Rodríguez, estaba en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados esperando que lo llamaran y en algún momento decían no, se anunciaba en el recinto que dejara el informe y se retirara, que no lo iban a escuchar. Yo Porque recuerdo que cada vez que tenía que venir Jorge Rodríguez, había acuerdos para no escucharlo directamente. Bueno, ahí tenés. Porque era muy monótono. Sí. Decían, no, seguimos con las sesiones, seguimos. Claro. Y decían que lo presente por mesa entradas. Claro. Sí. Podía pasar porque, bueno, y es lo que un poco el juego que hacía Agustín Rossi, de hecho, no que fuera monótono, sino que venía todos los meses. El último año ya no vino, pero a partir de que ya él era candidato a vicepresidente de Sergio Massa, entonces ya dejó de venir. ¿Qué es lo que también pasó con Marcos Peña? Él vino los 3 primeros años y el último año ya prácticamente no vino, porque era un mal año, porque era venir a abrir el recinto era un problema para el gobierno. Cuando el gobierno no está bien, lo más conveniente es mantenerlo cerrado el recinto, y eso era lo que Aparte, hacía. Marcos Peña en los primeros años lo usó y decidía con quién iba a confrontar. Generalmente confrontaba con Axel Kicillof. Sí, claro. Tenían contrapuntos y él ya había resuelto quién iba a ser al cual él iba a confrontar. Entonces, él lo tomaba también como una estrategia política, Marcos Peña. Lo que recuerdo de cuando venía Marcos Peña era que tomaban varias áreas los asesores, Sí. ¿no? Porque ante las Traía como preguntas que 50 hacían, asesores, sí. tenía una cantidad de asesores y estaban muy impactados en el bloque, es decir, esa forma que él tenía de moverse gestionando el cargo, ¿no? Sí. De que tenía tantos asesores que le iban pasando las preguntas que tenía que contestar, ¿no? Los detalles en el momento, en tiempo real. Claro. Y se veía esos asesores trabajando, habían armado, ¿no? En Pasos Una Perdidos. carpa. Sí, en Era Pasos una Perdidos especie de había. carpa. una especie de, no diría un gazebo, pues no es un Sí, gazebo. me parecía Unos así. boxes. Sí. Unos boxes en Pasos Perdidos. Ahí me dice 6 asesores tenían bastoneros, me dice Claro. Ari. Sí. Y ese estilo de Marcos Peña causaba, le decían los trolls Sí. de la oposición, kirchnerista en ese momento, decían, ahí están los trolls de Marcos Peña. Eran los asesores que lo Se hablaba ayudaban estaba de en- moda hablar de los trolls en esa época. Y los que estuvieron acá en el Congreso de la Nación, ya dando vuelta a la página, una delegación china estuvo presente ayer en la Cámara de Diputados. Hoy estuvieron a la mañana temprano en el Senado, dividieron las cámaras, y ahí lo vemos a la representación china con el presidente de la Cámara de Diputados. Encabezó la delegación china el viceministro Ma Hui, y la idea fue, como de costumbre, es profundizar el intercambio interparlamentario y consolidar la relación bilateral. Él es, además, les cuento que es viceministro del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista, Ma Hui, el embajador en Argentina, Wang Wei. Y bueno, hubo reuniones con el presidente de la Cámara, Martín Menem, y con diputados de todos los bloques, estuvieron presentes. Ahí lo vemos en el Salón de Honor de la Presidencia de la Nación. Tenemos un gran cariño y compromiso con China y valoramos profundamente este vínculo, dijo Martín Menem. Queremos seguir fortaleciendo la amistad para incrementar aún más los lazos comerciales.
Eso fue lo que hablaron. Maui dijo que la visita tuvo como objetivo fortalecer el intercambio político, generar consensos, impulsar la cooperación bilateral. Y también después hubo una reunión con representantes de la Comisión de Relaciones Exteriores que conduce Juliana Santillán. La diputada de La Libertad Avanza dijo que la relación entre Argentina y China es madura, amplia y complementaria. Después habló de la relevancia del diálogo. Estuvieron también los diputados que estuvieron junto a, además de Santillán y de Menem, obviamente, que fue privada la reunión de él. Estuvieron Martín Ardoaín, Luis Basterra, Emanuel Bianchetti, Adrián Brizuela, Eduardo Gabriel Falcone, Gerardo González, estuvo también Cecilia Ibáñez, Álvaro Martínez, Francisco Morquio, Julia Estrada, Eduardo Valdés y Yolanda Vega. Estuvieron, así que ven, como decíamos, muy transversal la presencia de legisladores de todos los sectores, estuvieron presentes en esta reunión que, bueno, es trascendente por la importancia de los visitantes y, decía, también estuvieron en la Cámara de Senadores ya en el día de hoy. Sí. Le podemos mandar un gran saludo a nuestro productor. Sí, a Guille. A Guille, que está pasando un momento de salud delicado. Sí. Esperemos que se recupere rápido. Lo extrañamos un montón, por lo menos yo lo extraño un montón, que es mi productor del programa de las 4. Y les mandamos un beso y un abrazo enorme. Un abrazo grande. Un saludo fuerte, que se recupere y que bueno, de parte nuestra y de parte de todos sus compañeros también de acá, los que están detrás de cámara, que están todos haciendo fuerza, deseando que esté acá. Hay una figura muy presente, ahí como muy laborioso, muy de estar siempre presente en todos los detalles y bueno, lo extrañamos y esperamos que más temprano que tarde vuelva a estar por acá y que se recupere y que pase rápidamente este mal momento. Y bueno, tenemos un minuto más. Esta fue una semana que concluye con de baja intensidad, pero muchísima carga política y muchas expectativas para la semana que viene. La semana que viene, 10:30, martes, Derechos Humanos y Garantías. A las 14, Transporte. A las 14 también, Bicameral de Control de Fondos de Seguridad Social. A las 15, Bicameral de la Defensoría del Pueblo. A las 16, a las 16 es la Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. Esa es la constitutiva. Esa va a ser, ¿quién va a ser el presidente? Ezequiel Atauche. Bien, que dejó presupuesto y le tocaba al Senado. En esto de ser periodista bicameral es como que estoy... Está muy bien, muy buen detalle. Y a las 17:30 la bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es la reunión constitutiva y ahí van a retomar el tema que hablábamos de la... A ver qué pasa con ese tema. Veremos a ver qué pasa. Me parece que no están los votos para... No. Así que está la media sanción en el Senado. Final para esta edición. Gracias, Silvia. ¿Vos te quedás? Yo me quedo. Gracias. Me he sentido muy cómodo con ustedes. Volveré en cuanto sea requerido. Cuando quieras, me encantó. He disfrutado mucho compartir. Bueno, hemos pasado... La pasamos bien. Espero que también la hayan pasado bien ustedes del otro lado y bueno, los despedimos, que tengan un buen fin de semana. Ahora se quedan con Amanda Alma, Fernando Fracchelli y Silvia con Pasos Perdidos y nosotros nos volvemos a ver el próximo lunes a las 14. Buen fin de semana para todos.